All right, so this session is being recorded. Welcome to our news bulletin for October 23rd. Bienvenidos a todos a nuestro boletín informativo del 23 de octubre. We're still emphasizing this is National Bullying Prevention Month, and our students have been learning a lot about what it is to belong, how to create an environment that is very welcoming to other students. And next week, there will be talking more about empathy and expressing feelings the correct way. So, estamos todavía enseñando mucho a los niños sobre cómo evitar el acoso y por eso en sus clases de consejería ellos están teniendo muchas instrucciones acerca de cómo obtener un ambiente en que todos sientan que pertenecen, en asegurarse de controlar sus palabras, de cómo decir las cosas de mejor manera. Y la próxima semana también les vamos a hablar sobre empatía y qué es ser una persona empática. So just wanted to let you know some of the things that we're doing to help build their character and again, to make sure that everyone feels safe. So les comento esto para que sepan que son cosas que les estamos enseñando a los niños para que sea nuestro ambiente seguro y saludable. So the agenda for today, we're going to go again over attendance, important days, information from the community, and of course, our special guest, which is Jenna Marcus, following our literacy series. En la agenda de hoy vamos a hablar sobre asistencia, el reporte que hago, fechas importantes, enfoque comunitario y los lectores son líderes que vamos a tener nuestra serie que sigue de alfabetización con Jenna Marcus, que nos va a hablar sobre cómo tener más lectura en casa. So let's go with attendance. For last week, we had a 91% attendance. A reminder that our goal is 95%. So we're below. For the elementary school, we had 89%, middle school 93, and high school 91. So you can always track attendance on Alma if you're in middle school and high school and report using our forms and try to have appointments, especially as the winter months arrive, to have appointments when we are closed or when we are dismissed early, which is on Wednesdays at 2:30. So just a reminder that we have chronic absence is 18 or more days. Warning size is 10 to 17 days. And satisfactory is 9 or fewer absences for the year. So not for the week, it's for the year. So it's very important that you pace yourself as to how many lateness you're going to have, especially if you're thinking about traveling, to make sure that your travel plans don't interfere with attendance at school. El reporte de asistencia de la semana pasada, tuvimos una asistente de 91%. En la escuela elemental o primaria tuvimos un 89% de asistencia, en la intermedia 93% y en la secundaria 91%. Usted siempre puede, si su niño está en quinto en adelante, revisar la asistencia de su hijo en Alma y reportar si su niño va a estar ausente por alguna razón, si es alguna cita médica. Sí, por favor, hace que sus citas médicas estén dentro de los días que nosotros estamos cerrados o también los días que sale más temprano, que son los miércoles a las 2:30 después de esa fecha. Y si va a ir a algún lugar que tiene que hacerlo durante el día, sí, por favor, regresen a la escuela, no pierdan todo el día porque se atrasan mucho los niños. Y aquí les recuerdo que una asistencia crónica es 18 o más días. Advertencia de que están las cosas no funcionando bien desde 10 a 17 días y unas satisfactorias de 9 días o menos durante todo el año escolar. O sea que hasta ahora estamos empezando. Fíjese bien que no tenga mucha ausencia porque su niño se va atrasando y eso son cosas que no se pueden recuperar. De nuevo, si su niño está llegando tarde, también eso le impacta mucho
su progreso estudiantil, así que es muy importante que su niño esté llegando a la hora correcta. The other thing I just want to remind you that it's important for our students all to arrive on time, because if they are arriving late, they're missing out their the first or second periods, and we are teaching core curriculum during those times, and so your child will really fall behind. So that you can help us out with making sure that your child is arriving on time. All right, so important days starting with elementary and middle school. So, and well, just a reminder for everyone, school is in session on Friday, October 25th. I know that some public schools, they are closed, but we're not. We are on. Friday, there is a 5th and 8th grade competition. I'll tell you more about it. October 31st is the K-8 dress as a book character. November 1st, 5 to 8 is the end of the first quarter. And November 8th is the end of the first quarter for kindergarten and first grade. Then the next day we don't have school is on Veterans Day, that's November 11th. Ok, empezamos con las fechas importantes de kinder hasta el 8º grado, pero enfatizo que toda la escuela está abierta este viernes. Sé que escuelas públicas están cerradas, pero no, nosotros no estamos cerrados, nosotros estamos abiertos. Y de hecho, los niños que están en la escuela intermedia tienen una competencia de grado, que les hablaré más adelante. El 31 de octubre es el día en que se vienen con disfraz o se visten como el personaje de un libro. En noviembre, pero es un día común y corriente escolar. O sea que tengan en cuenta que van a estar con ese disfraz todo el día entero haciendo todos sus estudios. El 1 de noviembre es el fin del primer trimestre de 5º a 8º grado y en noviembre 8 es el fin del primer trimestre de kinder y primero. El próximo día que no hay escuela es el Día de los Veteranos, que es el 11 de noviembre. All right, so going deeper for elementary school, November 8th, mark your calendar. It's from 2:30 to 3:20. There's going to be a full showcase, and parents are invited to view the student work. November 12th is they have a trip for kindergarten and first grade. Kindergarten is going to the Children's Museum of Manhattan just because it aligns, the trips are aligned to what their kids are learning. There is a cost of $5. You can give that money at the entrance when you pick up your kid, I'm sorry, and please check the folder because the teachers are putting back again the permission slips for those who have not signed and returned the permission slip yet. And if for some reason you don't find it in your folder, you can always ask at the end when you pick up your child every day. So the Children's Museum, they're leaving at 9:30 and they will be back by 1 p.m. And the library trip, and they're going to go to the library. And they're also going to Fort Tryon Park. They leave at 10 a.m. and they will be back at 12:15. For both trips, please make sure your child is wear full uniform and be dressed appropriately for the weather. The other thing that I wanted to remind you is that we are giving out the iReady diagnostics to all families. So I know some of you asked already for those and got that already, but it will be in your folder throughout this week. This week is when probably by Friday, you will be getting it in your folder. Ok, vamos más profundo con la primaria. El 8 de noviembre va a haber una exhibición de otoño en que los padres están invitados para ver el trabajo de los estudiantes y eso va a ser de 2:30 a 3:20. Y el 12 de noviembre es el paseo. Los de kinder se van al Museo Infantil de Manhattan. El costo es $5. Pueden entregar esos $5 cuando venga a recoger a su niño. Y recuerde de entregar el papel de permiso. Si no lo ha firmado y devuelto, recuerde que se está en el folder, en la carpeta roja.
La salida es a las 9:30 de la mañana, el regreso es a la 1. Los niños de primero se van a ir a la biblioteca y van a ir al parque de Fort Bryant. La salida de ellos es a las 10 y regresan a las 12:15. Es muy importante que ellos lleven el uniforme completo y se vistan de acuerdo al clima. Uh, um, One thing that I forgot to say about the trips is that if your child is not complete, if we don't have the permission slip, we will not take your child to those trips. So they will remain in the school. So please make every effort to make sure, because it's a wonderful experience for them. Lo que sí les digo es que si usted no firma el papel de permiso, pues su niño no lo vamos a poder llevar y por favor, fírmelo porque es una experiencia muy bonita para ellos. La otra cosa es que nosotros hicimos las evaluaciones de lectura y matemáticas y son muy comprensivas. Si no ha visto el video, lo hemos enviado anteriormente y se van a enviar a todos los padres de la escuela primaria esa evaluación para que usted vea cómo está su niño en la lectura y en la matemática. Y estará en el folder de aquí al viernes. Así que fíjese en la carpeta roja. All right, so here are some pictures from our culture night a day at the elementary school. It was a lot of fun. Know that they our teachers will be posting some of the photos on Class Dojo. So it's just a wonderful experience. It was a lot of fun for them. Gracias a todos los padres que colaboraron haciendo que sus niños trajeran todos sus trajes culturales para el Día Cultural. Ellos se divirtieron muchísimo y los maestros van a poner las fotos en Class Dojo para que se divierta viendo todas las fotos de sus niños. Okay, so we go to middle school news. Every grade has had an assembly, and the last assembly was 8th grade. I reported before on the other assemblies, but this for 8th grade, 801 was the homeroom that earned a free dress down, and so they will come on Friday without uniform, and they were going to give them a special bracelet so that the staff will know why your child will be out of uniform. But of course, you have to follow the dress down guidelines. Then on Friday, too, there's going to be a competition between homeroom winners. So 801 will be competing with all the other homerooms from the different grades during an assembly, and they will be broadcasted to all the other classes. So there will be just fun competitions. Ok, de noticias de intermedia, les recuerdo que nosotros aquí para crear este ambiente de camaradería, hacemos competencias, hacemos asambleas y le tocaba al 8º grado, fue el último que tuvo su asamblea y los ganadores de asamblea fue la clase 801 y por haber ganado, pues entonces ellos no van a tener que venir con uniforme este viernes. A ellos se le van a dar un brazalete para distinguirlos de los demás que para el por qué no está viniendo con uniforme y así que si su niño está en la 801 pues está ganando ese no venir con uniforme. Ahora, el 801 va a estar en competencia con otros ganadores de salón principal que de las asambleas anteriores de quinto, sexto, séptimo y van a hacer esta competencia en el gimnasio y luego ellos lo van los otros estudiantes lo van a poder ver en cámara desde sus salones. Así que hacemos muchas cosas para que los niños se sientan divertidos, que la escuela es divertida y tener esta buen trabajo en equipo. For middle school also, just want to let you know that during advisory, the students are going to get the iReady data chats. So it's the time when the advisory teachers are going to talk about how the children are doing with their progress. The children will be setting up goals and then figuring out the next steps.
So again, it's a way to understand their learning journey. And this is a great way for you to ask your child about advisory classes and what they're learning, whether it is about being a good friend or about their academic journey. La otra cosa es que en la escuela intermedia se hacen durante la clase de asesoría o que se llama aquí advisory, se hacen charlas con el maestro acerca de, por ejemplo, ya vienen las charlas sobre cómo ellos van progresando académicamente. Recuerden que a su niño le hicieron esos asesoramientos de iReady y entonces ahí ellos revisan sus calificaciones, qué es lo que le está faltando, qué es lo que no está haciendo bien, cuáles son las metas que tienen que seguir, cómo van a planificar los siguientes pasos y cómo es que los van a ayudarlos para que sigan esos pasos. Entonces, estas son charlas que su niño va a tener con su consejero. Más, sin embargo, le estamos informando para que usted también le pregunte a su niño sobre cómo va con la parte de su progreso para que usted esté bien informado de todo. Aparte de eso, en las clases de advisory o consejería, ellos le están hablando de nuevo sobre cómo ser un buen amigo, cómo crear pertenencia, cómo ayudar a los demás, cómo controlar sus emociones para asegurarnos de que todos los niños se sientan que están en un ambiente sano y seguro. All right, we move on to high school for the important dates. So this Thursday is the college application 9 for 12th grade from 3:45 to 6 p.m. So please make sure that your child is attending to the school from 3:45 to 6 p.m. the days because that's the time when we're going to help them out to complete all the college applications. And it's a lot of fun and it's just easier to apply. Now, a big win for the high school, some of the kids are already ahead. Our advisory counselor, high school senior counselor, it's Erica Messina, has been doing great, and they're already ahead of previous years in applying for colleges. So way to go, but there's more work to be done. And remember, by applying with us, you don't have to pay extra fees. October 25th is the dollar dress down for donation to Stump Out Bullying. It's an anti-bullying organization, and we're asking everyone to wear orange. It's the color to represent. The 29th, it's like next Tuesday, you're going to have from 1 to 2 a Zoom meeting with the high school leader on tips to help your child succeed. So the midterms are coming. That's the week of November 4th through the 8th. So it's very important for you, if you have your child in high school, to attend to the Zoom. We did that a survey when is the best time to do our coffee hours, which is time with the leadership, and that you said that it was from 1 to 2, so that's why we're doing it on Tuesday from 1 to 2. And October 31st is the dollar dress down, but we asked, of course, to follow the guidelines. It's a regular school day. So, of course, the students have received a lot of information as to not to wear anything oversized, nothing inflatable, nothing that will keep them from focusing on their studies. Ok, más importante de fechas de secundaria es el 24, mañana es la noche de solicitud a las universidades. Entonces, los niños que están en el último grado, 12 grado, de 13:45 a 6 de la tarde, se quedan en nuestra escuela para aplicar a todas las universidades. Y nosotros los ayudamos a aplicar de acuerdo a la orientación que tenga, la carrera que quiera seguir. Entonces, es una forma para asegurarnos de que todos nuestros estudiantes estén aplicando a las universidades que les corresponden, y también para que usted no tenga que pagar las cuotas, porque recuerde, para aplicar para ciertas universidades hay que pagar, y aplicando con nosotros no tiene que hacer nada en cuanto a pagos. La otra cosa es que el 25, este viernes, es el día en que los niños de 9 al 12 grado vienen sin uniforme y pagan $1, y el dinero se va a ir a una organización que está promoviendo muchas cosas de prevención contra el acoso. Entonces se llama Stump Out Bullying, y lo que estamos pidiendo es que todos se vistan de color naranja y, claro está, sigan con las pautas de vestidos sin uniforme.
El 29 de octubre, si su niño está en la escuela secundaria, ellos ya vienen los exámenes de mitad de exámenes parciales. Entonces, del 4 al 8 de noviembre son los exámenes parciales y entonces ellos tienen que empezar a repasar desde el principio del año hasta ahora todos los materiales que le han dado en todas las unidades y entonces viene una de las directoras para hablar de cómo usted se puede preparar a ayudar a su niño a que esté estudiando y que le vaya bien en sus exámenes. Este, el horario va a ser de 1 a 2, por lo que ustedes nos dieron la encuesta diciendo que la mejor hora para usted asistir a esas reuniones con liderazgo es entre 1 y 2, miércoles o martes. Así que va a ser el martes que viene. El 31 de octubre es un día de venir sin uniforme, por lo que eh, es Halloween, pero sigue la pauta de vestirse sin uniforme informal. Perdón, lo del color naranja es para el 25. Ok, otras noticias de high school. Another high school news. A group of 10 students in 12th grade were selected to participate in a crucial conversations training. It's a special training that all our staff gets in terms of how to have better conversations with one another, how to, especially when we have strong emotions and different opinions and everything is very important. So especially as we head into the elections and our culture is very divisive, how to have good conversations even when you disagree. And so this is something that our own CEO, Christina Reyes, and our culture director, Mary Hackett, will be teaching those students. Otras noticias es que estamos haciendo algo especial para un grupo seleccionado de 10 estudiantes de 12 grado. Le vamos a dar una clase especial que se llama Conversaciones Cruciales y esto es una de, lo reciben nuestro personal para desarrollo profesional, pero lo estamos ofreciendo para niños también y son herramientas para cómo tener conversaciones productivas cuando en particular tenemos emociones muy fuertes, opiniones muy diversas y en sí nos importa mucho el asunto y es difícil de llegar a un acuerdo. Entonces, todo esto es para ayudar a promover relaciones y el bienestar general y ayudarlo también a ponerlo en su hoja de vida de que, o resumen de que es algo que está, ya tiene capacitación. Other things from wonderful news is that as a student government candidates are already being selected and now they will be campaigning. So congratulations to the parents of these students. They have 4 tickets and we are aligning all the student government with our own presidential voting time and here are the candidates as well as the class representatives. So just I'll let you read it for yourself. But thank you for all the families who are encouraging. And so what we will love for you is that as candidates are giving out their campaigns for you, you know, the whole school is going to, the 9 through 12 is going to vote. So to ask your child, if your child is not a class rep or a presidential candidate, to ask, what would you vote for this person? What's important to you? And what do you think who will win? Things like that to start the conversation with your children. Estos son los candidatos para el gobierno estudiantil. Son 4 equipos de presidente y vicepresidente. Así que felicidades a todos los padres que tienen su hijo aquí en la pantalla. También están los representantes de clase y de nuevo sí, felicidades a ustedes. Si su hijo no está en esa candidatura, entonces es muy importante que le hable a su hijo de qué tú crees, por quién quieres votar, por qué no, qué es lo que ellos están promoviendo, por qué crees que eso es importante, formas de hablarle con ellos. Ahora, es posible que su niño hubiera querido estar en esa candidatura, pero no siguió los pasos para aplicar para candidato.
Entonces, es otra forma de decirle si le hubiera gustado de qué fue lo que le pasó, que no aplicó a tiempo, porque recuerde que aquí todo es con fechas límites, porque así lo estamos enseñando a cómo es la vida, que sin fecha límite, si digamos hay una fecha límite, no quiere decir que la vayan a cambiar porque simplemente se le olvidó. Sí, porque tampoco es justo para aquellos que hicieron lo que tenían que hacer. So the other thing is like it could be that your child was interested in being part of the government, but did not complete all the steps to apply. So this is another way for you to have that conversation with your child as to why it's so important to pay attention and fill out everything on time. Information about athletics is on our website, but it's important for you to know of all the games that are happening at home or away. Estos son algunos de los juegos que están ya sea aquí o afuera, y todo está en nuestra página web. I'm giving you a Title I update. We already have a pack. The chairperson is Yesenia Rodriguez, the secretary is Noris Urbaiz, and the treasurer is Gloria Sanchez. And now all we got to do is to vote for the workshops that you would like to take so that we can promote that. Bueno, ya tenemos ya el grupo de directiva de título 1. El presidente está Yesenia Rodríguez, la secretaria Noris Urbaiz y la tesorera Gloria Sánchez. Ahora lo que le toca a usted es votar por qué talleres le gustaría y capacitaciones le gustaría tomar. For the family council, we have the library trip coming up. It's going to be now November 6th at 4:15, and there's a notice that time change. We did not have parents signing up for the 2:30 time, and our family council literacy committee leader, Nashville, asked us if we could include the families from PSW, and so now it's going to be with them. So we will send out, please sign up using this link so that you can attend with your child. This is something that you will be attending with your child. It's not, if you can't go, we will send the children because they do it themselves. They do trips, but this is not for them. This is for you so that you get all the information so that when you take again your child to the library, you will be able to make the most of the library. El paseo a la biblioteca del Consejo de Familia cambió a la hora. Sigue noviembre 6, pero es de a las 4:15, porque una de las directoras de comité nos preguntó si podían entrar los padres de que están en el programa después de la escuela PSW, y por eso cambió la hora. Ahora, quiero enfatizar que esto no es en sí un paseo para los niños, aunque los niños van. El paseo es más que todo para los padres, es del Consejo de Padres para padres, porque queremos es que los padres sepan todo los beneficios que hay en la biblioteca para que usted después pueda tener oportunidad de tener ventaja de saber todo lo que se ofrece en la biblioteca pública, que son muchos los servicios. Así que por favor, si se registra, recuerde que no es para su hijo, es más que todo para usted con su hijo. Claro está, y nosotros le vamos a mandar una vez que está registrado unos documentos para que usted llene, para que obtenga la tarjeta de la biblioteca, si es que no la tiene todavía, y nosotros se la tenemos que entregar a la biblioteca antes de que usted vaya. So we will, once you complete this form, know that we will reach out to you so that you can fill out the paperwork to get a library card, and we'll give that paperwork to the library before you arrive. That is, if you don't have a library card already. The other thing, just to give you another win, we have middle school and elementary school completed the handbook. We're missing only 176 signatures. And as always, if you have anything that you are concerned about, remember that we do the quick data survey and the anonymous reporting that you can do in case something that is not working right. Otra cosa de felicidades es que ya completamos las firmas para el manual de elemental y primaria. Solo nos faltan 176 firmas de que todos saben qué es lo que consiste el manual, todas las expectativas que se tienen que cumplir.
Y recuerde que siempre tenemos la encuesta rápida de que si usted necesita algo de nuestro personal o si algo no está funcionando, también nos puede informar. Esto es completamente anónimo. Also, just reminder from Family Council this Saturday, October, October 26th from 10 to 11:30 is the Peace Walk. And it's with the whole community, and it starts with us. So our family council is leading the charge, and so they're inviting Saudi Reyes is the president who's spearheading this event. And she says, doesn't matter what religion you have, it's just a way of coming together, getting to know one another, and walking around our neighborhood to promote the peace. Este 26 de octubre es sábado de 10 a 11:30. Nuestro presidente del Consejo de Familia, Saudi Reyes, invita a todos los padres a que se unan a esta caminata de paz por la ciudad. Van a caminar por todo el vecindario, orando por las diferentes escuelas. Y de nuevo, esto está es un evento comunitario que está dirigiendo el Consejo de Familia de nuestra escuela. Así que le piden que se unan, aunque usted vaya solo o con su hijo. Claro, con los niños es mucho mejor. No importa su religión, la cosa es que estar en unión, conectarse más y servir mejor a la comunidad. I also want to let you know that if you let us know that you're coming or let Saudi know, then you can get a t-shirt. So, as part of the Peace Walk. So, si usted viene, puede recibir una camiseta, pero necesitamos saber su talla. Así que, por favor, avísele a Saudi que va a venir. The other thing I wanted to let you know is that there is a virtual parent workshop with our partner, Marble Health, on mental health. This is only available in English at this time. We're working to make sure that you have in Spanish in the future. Hay una taller que viene ahora de virtual de salud mental, pero lamentablemente solo en este momento se está ofreciendo en inglés. These are announcements from before, and as always, let us know if you have any questions, as well as please remember to connect if you haven't done so already with the Family Council and Title I Committee via WhatsApp. Como siempre, estamos aquí siempre para servirlos y estos son nuestros números, y si usted está interesado en más información de cómo estar activo, de conectarse, pedirnos que lo conectemos si no está ya en WhatsApp para de padre a padre estar conectado. And as always, please remember that kindergarten, first grade, fifth and sixth grade, they're connected via Class Dojo, and then for all others is via Alma. All right, so Jenna's on. I just can't make her co-host. We're going to stop recording because we're going to start a new one pretty soon.